afortunadamente hasta ahora no ha ocurrido con el dramatismo con el que algunos estaban anticipando. Sí creció en un 20% el flujo de vehículos en Santiago, o sea, hubo mayor cantidad de automóviles y eso a veces genera más congestión, pero no ha tenido la ciudad un gran estrés a raíz de este inicio del año formal, porque muchísimos escolares regresaron a clases. Pero, ¿qué es lo que pasa en Santiago? ¿Qué es lo que pasa con el parque automotriz de Santiago? ¿Cómo nos estamos transportando y cuáles son nuestros principales problemas? Lo vamos a hablar a esta hora con el académico de la Universidad de Chile, Alejandro Tirachini. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Alejandro, hay tantos temas que conversar respecto a cómo nos trasladamos en la ciudad de Santiago. Tú estás en la línea de las miradas más dramáticas, o sea, lo que piensan los que van a esta hora, un poquitito más tarde, lo que van a pensar a las 6:30, esta ciudad está colapsada, ya no da para más, el metro está lleno, el Transantiago está lleno, y los que circulan en automóvil, que tienen el privilegio de andar en auto, se pasan largas horas en los tacos. ¿Tú estás más entre los apocalípticos o estás entre quienes ven que estos son los problemas habituales de una ciudad de este tamaño? Son los problemas habituales en general, o sea, en una ciudad con el tamaño de Santiago, con la extensión de Santiago, es imposible que no haya congestión, por ejemplo, eso va a existir. Lo que sí la política pública se debería enfocar es en tratar de reducir lo que se llaman las externalidades de transporte, como la congestión, como los accidentes, la contaminación, ¿cierto? En Santiago es un tema principalmente en invierno, el ruido, etcétera. Y es ahí donde no deberíamos enfocar en las horas punta principalmente, que es cuando estas externalidades se exacerban. Y que es más cuando más se notan. Este programa se llama La Historia es Nuestra y nos gusta mirar cómo llegamos hasta donde estamos para ver cómo seguimos, digamos. Cuando tú piensas en las decisiones que hemos tomado en materia de transporte público, aquí obviamente el Transantiago aparece con luces rojas, ¿no? Pero ¿cuáles son las decisiones que nos han llevado a la situación de congestión que tenemos, que es bastante alta y que en la percepción de los auditores, por ejemplo, los tacos son cada vez más largos? Antes el taco iba de 6 a 7 y ahora ya el taco va de 5 a 8 más o menos, e incluso un poco más. Efectivamente, sí. A medida que la población se enriquece, es normal que aumente el número de vehículos, de automóviles en un país y en una ciudad, ¿cierto? Porque es el sano interés de las personas, es un legítimo interés el hecho de querer adquirir automóviles. El tema que nos preocupa y que nos debería preocupar es el uso del auto, y es el uso excesivo que existe cuando no existen buenas políticas de transporte, cuando no existe un buen transporte público, cuando no existe una buena tarificación del automóvil de forma tal de que el usuario de automóvil realmente internalice los costos sociales que tiene su decisión de sacar un automóvil en la hora punta, cuando hay miles de personas que a su vez están intentando llegar al trabajo y al estudio. Y en ese sentido, en Santiago se han tomado una serie de decisiones que es lo que nos ha llevado hasta ahora, especialmente yo diría desde el año 2000 en adelante, que es cuando se empezó a invertir mucho dinero en transporte. Ahora estoy hablando principalmente del caso de Santiago, ¿cierto? Desde la llegada del primer gobierno, del gobierno del presidente Lagos, en el que se invierte fuertemente en metro, se invierte en una red de autopistas urbanas para Santiago y se crea las bases del sistema. Santiago se diseña, ¿cierto? Se cercena ahí entre medio, al final fue bastante lejos de lo que en un principio decía el papel, y se llega a su implementación en el año 2007 a una distancia más o menos considerable de lo que debió haber sido, y lamentablemente en estos 10 años los sucesivos gobiernos han sido incapaces o limitados en resolver una serie de problemas que son bastante apremiantes para la ciudad desde el transporte público. Ya, o sea, tú dirías que la situación de congestión que tenemos hoy es producto de dos grandes factores. Uno que tiene que ver con el aumento del parque automotriz, porque tú dices existe, cuando hay más crecimiento económico, hay una decisión de comprar automóviles que, digamos, que pasan todos los lugares, con transporte bueno o malo. Pero luego tú dices están las decisiones que se toman en el 2000 y que son las que determinan la forma en que nos movemos hoy por la ciudad. Tú tienes un informe que es más o menos polémico del 2007, ¿no? Con otros colegas, que tiene que ver con las autopistas, el metro y el Transantiago. Y hay una parte ahí que a mí me llama siempre la atención, porque se supone que las vías concesionadas representan una manera muy clara de hacerle ver al automovilista que hay un costo por utilizar las calles, ¿no? Porque el automovilista paga directamente. Ahora, yo tengo la impresión de que eso que
se le cobra a los automovilistas no ha servido para nada en disminuir el tráfico por la autopista. Y de hecho, las autopistas también se empiezan a congestionar y a esta hora, ya en un ratito más, no sé, la costanera norte, las grandes vías quedan igualmente colapsadas. Claro, y a través de las entradas además pueden saturar el resto de la ciudad, la vialidad local. Sí, lo que se hace en la autopista, cuando tú pagas un peaje, que ese peaje va al concesionario para recuperar la inversión que hace y para generar utilidades, pero está lejos del concepto de tarificación por externalidades, que es lo que se propone de la teoría de economía de transporte, el hecho de tarificar por el que genera externalidades, así como está este principio del el que contamina paga, llevándolo al transporte sería el que congestiona paga. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A una idea de que cuando tú congestionas, cuando tú contaminas, deberías pagar por eso, por ejemplo, en la tarificación de estacionamientos o en la misma tarificación vial por el uso de las calles. O sea, podría haber un cobro, un TAC por ingresar al centro de Santiago, por ejemplo. O se podría tarificar de forma óptima los estacionamientos de forma tal de que la gente internalice el costo social que tiene el uso del automóvil. Ya, pero eso no se está haciendo y, por ejemplo, en los estacionamientos, donde recién se ha tomado una decisión que no tiene que ver con desincentivar el uso del automóvil, sino que más bien, a juzgar por los resultados, lo que va a traer es muchísimos ingresos para quienes, mucha recaudación para los que administran los estacionamientos y no sé si algún beneficio para el resto de la ciudad. Es como si no enfocáramos la conversación desde el punto de vista de desincentivar el uso del auto, sino desde otro lado. Claro, que efectivamente es que la historia de la ley o del intento de meterse en la tarificación de estacionamientos para hacerlo gratis ha sido siempre vista desde el punto de vista de los derechos del consumidor, cuando eso es solo una parte. Y la otra parte es efectivamente el tema de transporte, porque en ningún país serio se fuerza a tener estacionamiento gratis por parejo en los malls, independientes desde donde el mall esté. O sea, por ejemplo, un mall como Costanera Center, que está en un lugar muy congestionado de la ciudad, ahí forzar a dar estacionamiento gratis, 2 horas de estacionamiento gratis sería suicidio. Claro, perdón, una pausa, pero también es difícil encontrar mall tan grandes, centros comerciales tan gigantescos, en áreas tan congestionadas en otras ciudades, ¿o no? Sí, claro, en Chile los centros comerciales están como en el centro de los tacos, eso no pasa en general. Sí, claro, es más difícil porque porque aquí encontraron ahí la tierra, el espacio para hacerlo. A lo que voy es, si el tema es el enriquecimiento, en el fondo, que tienen los empresarios producto de la utilidad que obtienen de esto, porque las tarifas son excesivas a ojo de la gente, bueno, si eso es así, lo que se puede hacer es crear un mecanismo para compartir esas utilidades de forma tal de beneficiar a la comunidad con mejores equipamientos, con mejores proyectos de equipamiento urbano, con mejores ciclovías, con mejores veredas, mejores parques, mejor transporte público, pero no impedir que se cobre por estacionamiento. Eso desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana no tiene ningún sentido. Ya, o sea, pero sí se puede hacer una conversación respecto a cuáles son los objetivos que queremos alcanzar cobrando por los estacionamientos y en ese sentido a lo mejor hacer un equilibrio entre el justo lucro y los beneficios para todos. Así es. Ahora, lo que tenemos por el momento, porque tú también hablabas de tarificar por entrar al centro, que es una decisión que se ha tomado en otras ciudades, digamos, pero que tiene un costo político y más que un costo político requeriría como una cohesión social, ¿no? Como una idea común de descongestionemos esta ciudad entre todos, que parece que no se ha tomado nunca en Santiago, ¿no? Así es, claro. En Santiago existe un proyecto de tarificación por congestión que hace muchos años que duerme en el Congreso y esta idea fue reflotada de forma encubierta por el Ministerio de Transporte el año pasado al presentar un proyecto de ley que tiene esto de de la restricción por congestión, porque te permite a ti que compres un pase diario, que es una forma encubierta de tarificación por congestión. O sea, si yo no quiero dejar el auto en la casa un día a la semana, yo tengo que pagar un pase diario. Puede ser, por darte un número, de 5.000 pesos. De forma tal de que yo estoy pagando por el derecho a usar el automóvil en una ciudad congestionada, que es el principio detrás de la tarificación. Claro, pero ¿qué ministro de Transporte estaría dispuesto a plantear eso abiertamente? Yo creo que eso le... Ya lo plantearon, si fue el ministro Gómez Lobo. Ahora está en discusión Claro, pero las posibilidades de salir a defender esa idea resultan muy claro. difíciles porque inmediatamente las personas pueden argumentar, bueno, eso hace que una vez más
la ciudad quede accesible para los que pagan. Efectivamente. Y claro, son como discusiones que tienen, Sí. que tienen dos caras y que son muy, muy problemáticas de enfrentar públicamente. Es polémico, es así. Lo que tenemos que pensar también es que un esquema de tarificación al automóvil no necesariamente es regresivo. O sea, puede beneficiar a la gente de bajos recursos por distintos factores. Entre otras cosas, porque al haber menos congestión, los buses del transporte público circulan más rápido, que son los usados principalmente por la gente de menos recursos. Por lo tanto, no es directo que tarificar por el uso del automóvil sea algo regresivo. Así es. Hemos centrado esta conversación, o estamos conversando con el experto Alejandro Tirachini, experto, es ingeniero en transporte de la Universidad de Chile. La hemos focalizado en los autos porque el tema del transporte es tan amplio y tiene tantos aspectos que podríamos hablar de otras aristas, pero nos estamos concentrando en este punto. Alejandro Tirachini, ¿por dónde tú ves las salidas para...? O sea, dos preguntas. ¿Es el taco en Santiago, por poner un ejemplo, cada vez peor efectivamente? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a lo que va a ocurrir en los próximos años? ¿Y por dónde tú ves salidas para los altos niveles de congestión que tiene la ciudad? Sí, efectivamente, así como vamos, si es que no hay un cambio fundamental en la política de transporte para la ciudad, no hay otro futuro que es que la congestión aumente en intensidad y que se expanda, o sea, que más gente empiece a salir de sus casas a las 7, a las 6:30, a las 6 de la mañana, etcétera, para evitarse el taco de la hora punta. Y ahí se necesita, por un lado, una política de desincentivo del uso del automóvil con algunas de las herramientas que te mencioné. Y otra, sin duda, es por el lado del transporte público, que hoy día está en un momento crítico, principalmente por el tema de la evasión en Transantiago, ¿cierto? Que es una amenaza real al sistema, a la sustentabilidad del sistema en el corto plazo, y es ahí donde se debe atacar de forma tal de sentar las bases para que esto pueda mejorar desde el próximo año, que es cuando deberían entrar en circulación los nuevos contratos de Transantiago. Así es. Una última pregunta sobre evasión. Para ti, ¿cuál sería la forma de enfrentar la evasión? Sí, nosotros hemos estudiado el problema de la evasión en Transantiago y lo comparamos a otras ciudades alrededor del mundo que tienen un sistema de transporte público de un grado de formalización comparable al de Santiago. La persona cuando evade, lo que toma en cuenta en su decisión de evadir es, primero, si me van a pillar, y segundo, cuál es el castigo que yo recibo si me pillan. Son esos dos factores, ¿cierto? No si es bueno o malo, digamos. Claro, o sea, sí. O sea, si es bueno o malo, sí, claro, pero si tú te metes si tú imaginas que las personas son económicos y que lo que intentan es maximizar su utilidad, en el fondo yo me voy por la opción más barata, que puede ser o evadir o pagar el pasaje. Yeah. Claro. Y ahí lo que obtuvimos en Santiago es que la utilidad en promedio de evadir es mucho mayor que la utilidad de pagar. ¿Por qué? Y no era por la multa, ojo. La multa en Santiago, si tú la comparas con otras ciudades, incluso Europa, está en el rango alto. Aquí el problema es que no se fiscaliza demasiado poco, se fiscaliza en promedio un viaje cada 1000, entonces las personas saben que es muy improbable que a mí me pillen haciendo esto. Por supuesto, eso no significa que vamos a evadir todo, ¿cierto? Porque así todos... Hoy día hay un 65% de personas que sí paga porque simplemente ve que es incorrecto pagar, evadir. Un saludo para ese 65% que paga porque cree que es lo correcto. Y ojo, porque lo que más influye en la decisión de pagar o no pagar es si me van a pillar y no si el sistema es bueno o malo. Alejandro, muchísimas gracias por una conversación apretada, una conversación express respecto al transporte en Santiago, pero de todas maneras súper útil para quienes estamos aquí en Radio Cooperativa y quienes nos acompañan. Muchísimas gracias. Sí. Un gusto. Alejandro Tirachini, ingeniero en transporte de la Universidad de Chile, hablando o dejando algunos temas para la reflexión respecto a cómo nos trasladamos en la ciudad de Santiago. Un saludo para todos los que nos vamos a subir al taco en este instante. Ricardo Dañer estuvo en la puesta al aire del programa. Él se queda junto a Lo que queda del día con Mauricio Bustamante y Paula Bravo. Muchísimas gracias, Ricardo. Raúl Gutiérrez estuvo en la producción del programa. Cada día los panelistas Aldo Esquiapacase, Andrés Kalarski y Daniel Villalobos. Paulo Molina, quien les habla en la edición. Muchísimas gracias, como siempre, por escuchar y hasta mañana.
fue, la historia es nuestra. En Cooperativa y cooperativa.cl. Conocemos a Chile. Cooperativa. Ay, no tengo nada que ponerme. Dice que no tiene ropa y ocupa todo mi lado. Bueno, por eso compramos un closet más grande, para que además de tener todo a mano, ella pueda tener más ropa y yo por fin tener mi espacio. Los muebles son todo y los tenemos.